a donde vayas e interactúa con nosotros. Descarga nuestra aplicación en tu celular desde Play Store. Búscanos como Radio Estéreo Villa. Radio Estéreo Villa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. El espacio para analizar y debatir la educación. Mentes abiertas. Entrevistas, reportajes e historias que inspiran. Esto es Mentes Abiertas. ¿Cómo estamos, vecinos? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, buenas tardes. Hoy día por el frío, creo, se ha hecho un poquito tarde a nuestras conductoras también. Ya estarán llegando en unos breves minutos. Entonces vamos a comenzar con nuestro programa. Hoy día el programa es bastante educativo, político, y vamos a hablar el día de hoy sobre el golpe dictatorial a la democracia y qué caminos debe tomar la justicia en el Perú. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Para esto vamos a tener un invitado muy especial, al cual conocemos ya de mucho tiempo.
porque les cuento, de paso que no van video, voy contándoles un poquito. Nosotros formamos un colectivo que se llama Poder Ciudadano por la Constituyente. Entonces, el ponente de hoy día es Luis Esparza, es uno de nuestros formadores, básicamente, especialista en Derecho Constitucional, es investigador constitucionalista, y el objetivo que pretende el día de hoy este programa es analizar el rol de la Fiscalía en contexto de turbulencia política y crisis institucional, evaluando la tensión entre su independencia, la confrontación entre los poderes del Estado, y se buscará determinar también las acciones de la Fiscalía en la defensa de la autonomía fiscal, ¿no? Y ante situaciones de atentado contra el orden institucional que constituye un conflicto inherente a la democracia o representantes de un golpe, en este caso a la estabilidad del país, ¿no? Entonces es una situación que nos mueve a todos, nos ha movido en esta semana y por eso la estamos abordando, ¿no? Porque es la dictadura que ya se está desenmascarando, está desesperada y estamos en la, ¿sí? A ver. Bien, ya nos estamos colocando aquí. El frío y la lluvia. ¿Han visto cómo está la lluvia? Desesperante, ¿no? Que ocupa todas las calles de acá de Lima Sur. Tremendo. Y como venimos de dos en dos, nos demoramos. Bien, como les decía entonces, vamos a tener hoy día un invitado muy especial que ya está llegando, ¿no? Ahora ya está con nosotros Mila, Hilda también. Entonces Mila nos hablará pues del primer momento que tenemos siempre, ¿no? El momento de la coyuntura. ¿Qué es lo que nos ha pasado esta semana? ¿Qué hemos vivido en esta semana, no? Y un poquito para conversar sobre ello. ¿No es cierto, Mila? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está, estimada audiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con la lluvia aquí en Lima y en provincia también nos están escuchando? Muchas gracias a todos por seguirnos. Recordemos que también tenemos nuestro canal de YouTube y también compartimos por la plataforma de TikTok. Sabemos que esta semana ha sido de gran presión, primero para la situación de la Fiscalía, ya que el caso de Delia Espinosa contra Patricia Benavides nos plantea una cuestión. ¿Habrá justicia realmente en el Perú? ¿Qué se esconde detrás de esta pugna de poderes? Entonces, importante reflexionar que ahora está una propuesta para inhabilitar a Patricia y también para Benavides. Una situación un tanto tendenciosa y incluso también se puede malinterpretar. Pero recordemos que durante estos últimos meses, diferentes bancadas han presentado diversas denuncias solicitando que se inhabilite a Delia Espinosa por un periodo de 10 años. Entonces, está en veremos también. Entonces, también tenemos como otro hecho importante, el 26 de junio, que nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a esta famosa ley de amnistía para aquellos que participaron en estos actos de violencia. Considérese a las fuerzas de comandos especiales, fuerzas militares, policiales, que nos dijeron que podrían ser absueltos bajo esta ley. Y frente a ello, la Corte se ha pronunciado con un comunicado señalando que ellos, tal norma violentaría muchos de los derechos a los que obviamente están a favor. Teniendo en cuenta esto y una fecha tan importante para nosotros en las escuelas con respecto a la fecha del Día del Campesino, y comentando un poco más, investigando con los chicos, nos damos cuenta que esta fecha tiene sus orígenes en la época de la colonia, cuando aquí en el RIMAC se celebraba la fiesta de la flor de Amancaes. Posteriormente, esta celebración fue tomada por Augusto B. Leguía para conmemorar y seguir con ella. Lastimosamente, en un inicio se llamó Día del Indio, después Día del Campesino, y si bien es cierto, es una fecha que se recuerda hasta el día de hoy, sus inicios se remontan a la época de la colonia, con, obviamente, la coincidencia del 24 de junio, recordando también que celebramos la fiesta de San Juan y el Inti Raymi, la fiesta en San Juan, que se celebra en las zonas de la región de
Loreto, Pucallpa, en fin, de nuestra Amazonía, que coincide también con la fiesta de San Juan Bautista, fechas muy importantes a tener en cuenta. Es importante señalar también que nuestro invitado de hoy hablará sobre este problema que atraviesa la Fiscalía de la Nación, la pugna de poderes, ¿verdad, Hilda? Entonces, ¿cuál será nuestra estructura de programa del día de hoy? Así es, Milagritos, buenas tardes, colegas, que estamos aquí las tres presentes ya con ciertas dificultades, pero aquí estamos, a pesar de la lluvia, del clima un poco difícil. Como tú acabas de mencionar, hemos tenido una semana bastante difícil, muy movido a nivel político, y pues por eso justamente el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante: golpe dictatorial a la democracia. ¿Qué camino debe tomar la justicia en el Perú? Esa es la gran interrogante. Y para abordar este tema tenemos como invitado a Luis Esparza, un investigador constitucionalista, ¿no? Entonces él va a de repente ampliar mucho más este tema de manera muy profesional para poder esclarecernos bastante sobre la parte judicial, ¿no? Entonces, este día lo que corresponde también es expresar cuál es el objetivo específico. El objetivo de este programa es analizar el rol de la Fiscalía en contextos de turbulencia política, y también pues considerar la crisis institucional que estamos pasando, evaluando la tensión entre su independencia y la confrontación con otros poderes del Estado. Se busca también determinar si las acciones de la Fiscalía en la defensa de la autonomía fiscal y ante situaciones de atentado contra el orden institucional constituye un conflicto inherente a la democracia o representan un golpe a su estabilidad, ¿no? Entonces, como formato de nuestro programa vamos a presentar una pequeña presentación de coyuntura, luego del video que vamos a presentar también sobre la firmatón. Tenemos el momento constituyente con Sarita, un tema bastante interesante sobre el derecho a la protesta y a la insurgencia, ¿no? Igualmente vamos a tener una conversa muy amplia sobre este tema con nuestro expositor, y para ello pues vamos a pedir la participación de nuestros radioyentes llamando a nuestro teléfono. No se lo pierdan, hay que llamar para poder participar, dar nuestras opiniones al 01 28 81 096. Estaremos muy atentos para poder dar respuesta a la inquietud de todos ustedes. Entonces yo quisiera en este momento dar pase a nuestra colega Sarita. Al video de la firmatón. Bueno, entonces vamos con el video de la firmatón. Sí, con el video de la firmatón. Aquí vamos a ver qué importante esta participación ciudadana, que cumple con qué artículo, Sarita. ¿Qué artículo estamos aquí? 31. 31. El derecho a la protesta. El derecho a la protesta. Como ciudadanos, claro, debemos participar en la actividad democrática de nuestro país. Y el artículo 31 le especifica que nosotros tenemos derecho a poder no solamente salir en estos firmatones, sino y reclamar los diferentes aspectos que vulneran nuestro libre caminar, nuestro libre pensar y sobre todo nuestra seguridad. Ya van más de 4,000, van a llegar a 5,000 muertos en este gobierno. ¿Se imaginan, chicas, cuánta gente sigue falleciendo por sicariato, asesinato, cobro de cupos? Es difícil esta situación. Muy bien, vamos con el video, Rodrigo. Usted se ha acercado mirando el cartel del firmatón. ¿Por qué se ha acercado a firmar así tranquilamente? Porque ya basta de todo esto, basta ya que ese presidente un paso al costado, basta de mucha matanza, mucha delincuencia, mucha extorsión, y la gente no puede salir a la calle a caminar ni a comer. Por eso me he acercado, para que una vez todo esto, se acabe todo esto, para tener un Perú lindo, de hermoso, como se merece. ¿Cómo tenemos, vecinos? Muchas gracias, vecinos.
Estamos acá en Villa El Salvador pidiendo a los vecinos su firma por la derogatoria de estas leyes pro crimen. Acá conversando con los vecinos. Estaremos exigiendo que se deroguen leyes que favorecen a la economía. Ahí están los vecinos, se comprometen con su firma. Y acá estamos, Lima Sur presente, creando conciencia popular. Una carpita, una sombrilla para proteger de la lluvia porque se mojan los planillones. Aquí estamos. Maestro Milla, acá siempre consecuente y luchador. Un maestro educa toda la vida, esa es nuestra labor. Acá Asamblea Popular de Lima Sur, recolectando firmas por la derogatoria de leyes pro crimen. Es iniciativa de la Comisión Coalición Ciudadana para la Vida. Muy bien, tenemos entonces, después de haber observado cómo ejerce la ciudadanía el derecho a esta protesta, tenemos con nosotros a nuestro invitado Luis Esparza. Él es bachiller en Derecho en la Universidad San Martín de Porres, con trayectoria en promoción, defensa e incidencia en derechos humanos, derechos de naturaleza, pueblos indígenas, poder constituyente y separación de poderes, con experiencia en diálogo intercultural e investigación multidisciplinaria, especialista en argumentación jurídica y Estado constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú e Instituto Palestra, diplomado en gestión pública y políticas públicas por Escuela de Gobierno también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex editor de Palestra. Bienvenido, ¿cómo estás, Luis? Un gusto tenerte aquí. Aló, buenas tardes. Bien, agradecido por la invitación que me han procurado y presente para responder todo tipo de preguntas relativas al contexto que está pasando en el país, ¿no? Muy bien, ahora tenemos entonces, antes de la conversación con nuestro invitado, tenemos el momento constituyente a cargo de nuestra colega Sarita Ruelas. Bien, solo, Rodri, que nos falta un flyer de los maestros. Bien, nosotros hemos preparado en los paquetes, en los grupos del programa, hemos instalado una nueva propuesta, es que presentamos las protestas que están realizando la población, ¿no? En este caso primero ha sido el firmatón que ya explicó Milagros y ahora tenemos un plantón que hay el flyer, un plantón que hacen los maestros el 3 de julio. Se van a movilizar ellos, los maestros cesantes, porque se quedó en segunda votación en el Congreso y lo han suspendido, ¿no? En todo caso, después si lo encontramos lo volvemos a pasar, ¿ya? O lo pasaremos en todo caso luego. Bien, nos toca a nosotros el momento constituyente. ¿Para qué hablar de un momento? Ahí está el flyer. Gracias, Rodrigo. Un poquito nos vamos a dar el tiempo de leerlo, ¿ya? Son los maestros cesantes del Perú que están movilizándose por pensiones dignas, ¿no? Ante la negativa de la mesa directiva del Pleno del Congreso de la República de poner a debate para rechazar la reconsideración presentada por el fujimorismo contra la aprobación de nuestro dictamen sobre pensiones dignas y terminada la cuarta legislatura e instalada la comisión permanente y con la finalidad de seguir exigiendo la aprobación en la segunda votación en el Congreso, MACEP ha decidido convocar a todos los maestros cesantes y a los que no son cesantes también y pueden acudir, ¿no?, a la sexta Jornada Nacional de Lucha este jueves 3 de julio a las 9 de la mañana. Habrá una gran movilización y cacerolazo. La concentración es en Lima, en el Parque Universitario. Esto a propósito también de celebrarse el Día del Maestro, que se considera como un día de lucha, ¿no?, de lucha continua, porque solamente unidos es que se va a conseguir que se suba esta pensión que reciben los maestros, como lo hemos visto en nuestra sesión pasada, el sábado anterior,
reciben 400, 500 soles, los que están en la FP, 700 soles, los que están en la 19.990 y 1.200 aproximadamente los que están en la 25.30. Entonces, un maestro que luchó tanto por la meritocracia, entre comillas, y que ganaba 5.000 soles, vamos a decir 3.500, de la noche a la mañana pasa a recibir estas pensiones miserables. Y no es justo, no es correcto, por eso es la lucha, ¿no? Entonces, en ese campo estamos nosotros porque somos educadores, somos maestras, y estamos con ellas porque es nuestra lucha también, ¿no? Bien, gracias. Pasamos entonces ahora al momento constituyente. ¿Por qué hablar de un momento constituyente ahora cuando tenemos acá al especialista? Lo que vamos a hacer nosotros en este momento es pasar unas fotografías, y comenzamos con la fotografía 1, donde vamos a mirar qué es lo que está pasando en el país y por qué está pasando estas cosas, ¿no? Ya analizaremos el tema propiamente con Luis Esparza. Como hemos dicho, él nos ha acompañado desde el inicio de la formación de nuestro colectivo Poder Ciudadano y que ahorita en el programa son Mentes Abiertas, ¿no? Nosotros vemos que hay un fraude electoral a la vista. Y este fraude no se ha cocinado ahorita, o sea, está preparado. Es un camino ya hecho, ¿no? Con mucha anticipación. ¿Y por qué queremos mostrar esto en este momento? Porque en el transcurso de recoger todas las firmas, en los firmatones, nosotros nos damos cuenta de los comentarios que hacen los vecinos. Vecinos que firman muy bien y están contentos, pero también hay vecinos que tienen mucha desconfianza. Y ellos piensan que van a solucionar el problema del país encerrándose ellos solos se van a defender y solos van a salir adelante. Es lo que dicen. E incluso dicen, no vamos a votar por nadie, porque votar por alguien es por gusto. Entonces, por esa razón es que nos animamos a hacer este análisis, ¿no? ¿Qué tenemos en este análisis? Mire, ahorita tenemos aproximadamente, si no me equivoco, son 43 partidos inscritos. Entonces diríamos que hay una gran cantidad de población que está participando democráticamente, ¿no? Eso diríamos. El problema no es ese, es que los votos se van a dividir. ¿Y qué pasa aquí? Lo que pasa es que para representar al Congreso, un partido debe pasar una valla electoral, y esa valla es de al menos el 5% de los votos válidos emitidos en su circunscripción electoral. O sea, deben conseguir ese 5%. Si no consiguen el 5%, están fuera. Entonces, teniendo 43 partidos políticos, ¿van a conseguir ellos pasar esa valla? Es ilógico, no lo van a conseguir. Es por eso que ustedes ven varios circulitos ahí a la izquierda que está simbolizando a los partidos políticos, que son los 43. Unos te conseguirán un 1%, 2%, 3%, de repente alguien 4,9%, pero tampoco entra, porque debe obtener el 5%. Estamos suponiendo que, por ejemplo, lo que ustedes ven a la derecha, suponiendo que ingresen 4 partidos, estamos suponiendo los porcentajes, porque nadie va a sacar alto porcentaje, de tal manera que la gente está descontenta que va a comenzar a votar de repente por cualquiera o no vota por nadie, ¿no? Entonces, suponemos esos porcentajes, 7%, 5%, 10%, 6%. Entonces, pero los escaños, vamos a decir que son 120, ¿no? En la Cámara de Diputados, porque también hay Cámara de Senadores, ¿verdad? Ahora se ha conseguido eso, gracias a nuestros congresistas. Entonces, imaginemos que tenemos, miren ahí el cuadrito arriba, el 10%, y que hemos obtenido, supuestamente, el 28% que han pasado la valla electoral. Solo el 28%. ¿Qué significa 28%? 28 de cada grupo de 100. Eso significa 28%, ¿ya? Entonces vamos a sacar el equivalente de ese 10% para pasar a repartirse a las curules, porque no van a quedar curules sin que nadie las ocupe, ¿no? Entonces actualizamos ese porcentaje y se convierte en un 35,7%. Ahora, ese 35,7% equivale a ¿cuántos congresistas? Ahí pueden ver el cuadrito abajo, se aplica una simple regla de 3, y vamos a tener que, redondeando, equivale a 43 congresistas. 43 congresistas es casi la tercera parte de los congresistas que van a conseguir, ¿no? Casi la tercera parte de haber tenido el 10%. Imagínense, ¿no? Y estos nuevos congresistas se van a llamar los representantes de todos.
pero ¿representan a quién? Solo a un 10% de la población en realidad, porque dejaron a todo el resto fuera. Entonces, la población que está pensando en que no va a votar, está dando posibilidad a que lleguen solo estos personajes. ¿Quiénes son los que van a llegar? Tendríamos que analizarlo. Van a llegar aquellos que son más conocidos, aquellos que ya arreglaron su regreso, y es lo que vamos a ver en la siguiente fotografía, en la fotografía 2. ¿Cómo es que han arreglado su regreso? Entonces nosotros le ponemos aquí, mira, fraude electoral 2026. Estamos poniendo bien suavecito, ¿ya? Leyes que otorgan ventajas en el campo electoral. Pensamos que esto nace desde la ley 31.365, sino 55 creo que es, ¿no? Sí. Del 21 de octubre del 2021, cuando limitaron la cuestión de confianza al presidente. Entonces el presidente Pedro Castillo no podía cerrar el Congreso por nada. Y le comenzaron a hacer de todo. Allí comenzó, con este gobierno. No estamos yendo más atrás, porque eso lo vamos a analizar con Luis luego, ¿no? Luego tenemos la siguiente ley del 30 de enero del 2022, donde se establecen modificaciones y limita la ley del referendo. Nosotros tenemos una ley del referendo, ¿no? Que es en el artículo 31, ¿no? O 30, creo, 33, por ahí está, no recuerdo muy bien. 31, ¿sí? Entonces, y allí faculta que podemos nosotros votar por un referéndum, pero aquí ya no. Aquí nos quitaron ese derecho constitucional, ¿no? Y en este caso Pedro Castillo observó esa ley, pero sin embargo el Congreso lo aprobó, ¿no? Entonces ahora no se puede llamar a referéndum si es que el Congreso no lo llama y no lo aprueba. Eso es según esta Constitución ahorita, la modificada con todas las últimas normas que han dado ya modificado, que ya no sé ya en cómo estamos con esta Constitución, ¿no? Luego tenemos la ley 31.981 del 18 de enero del 2024, donde se eliminan las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias llamadas PASO. Acá, ¿qué cosa permitía? Permitía que los militantes podían votar directamente, e incluso había ahora tenemos 3 formas de elección, pero en este caso podían votar los militantes y también los que no eran militantes inscribiéndose previamente. Entonces, ¿qué pasaba con esas elecciones primarias y abiertas? Que el cargo de los que salían para postular a senadores, a diputados o a la presidencia no estaba cerrada en una cúpula, era abierto. Pero sin embargo, ahora esto ya no se da. Ahora se van a dar las elecciones mayoritariamente por todas las formas que han dado. Quedan 3 formas de elegir, ¿no? De todas maneras, pero van a escoger necesariamente la gran mayoría, aquella que se elige por delegados, ¿no? Por todas las pautas que les ha dado, ¿no? En este caso ya no tenemos pues representatividad de los candidatos de las organizaciones políticas, porque van a elegir por delegaturas, nada más. O sea, no hay una democracia amplia y abierta, ¿no? Luego tenemos la ley número 31.988 del 30 de marzo del 2024, que introduce reformas a la Constitución para restablecer la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Esto ya no había. Se supone que se había hecho un referéndum y habíamos votado por la no bicameralidad. En cambio, ellos lo han abierto y por eso que ahora van a haber senadores y van a haber diputados. E incluso las reglas son las siguientes. Los senadores tienen que haber sido diputados. Entonces se están abriendo ellos las posibilidades para que ellos mismos, los que nos están gobernando ahorita, sean los que puedan postular al Senado. Entonces se están cubriendo ya las vacantes ellos, ¿no? Para seguir gobernándonos, para seguir aprovechando y haciendo todo lo que están haciendo ahorita, ¿no? Luego tenemos la última ley, ¿no? La ley 32.058, que modifica las reglas electorales y abre las puertas para que los parlamentarios puedan postular sin solicitar licencia, aunque sus funciones concluyan el mismo año de la elección, es decir, el 2026, no solicitan licencia, hacen campaña y continúan. Muy bien, Sarita, vamos al corte entonces, vamos a ir al corte y después continuamos. Ya regresamos con más de Mentes Abiertas. Los espacios fueron muy difíciles de conseguir, ya que en muchas circunstancias en las comunidades no se
no se promueve la participación juvenil y sobre todo lo que son de las juventudes, ¿no? Entonces se nos limitaron bastante los espacios, pero en la actualidad tenemos gran diversidad de personas que colaboran con nosotros. No es por el hecho de ser de una organización, sino por el propio personal de estudiantes que se han empoderado y han surgido en la comunidad. En las comunidades, cada vez más jóvenes se informan, se organizan y promueven el respeto por la vida y la dignidad. Hemos tenido una gran diversidad de proyectos. Uno de ellos yo puedo mencionar es acerca en contra de la violencia en Villa El Salvador, no en Lima Sur, donde este proyecto ha sido liderado desde el inicio, desde nuestra participación juvenil, claro, con el asesoramiento de personas ya especializadas, pero todo el trabajo se ha desarrollado por parte de los estudiantes, de los adolescentes y de los jóvenes. Sin el apoyo de la ONG, se limitaría el trabajo comunitario que ahora acompaña estos procesos. Se nos ve directamente afectados, ya que lo que no se busca es una transparencia. En realidad, lo que se busca es silenciar muchas voces, silenciar la participación juvenil y sobre todo de los sectores más vulnerables, que es parte de su derecho como ciudadanos. Cuando una o un joven se organiza, hace comunidad. Voces que organizan, derechos que avanzan. Esta es una coproducción de IDL Radio y Estéreo Villa. ¿Cansado de que tu internet se corte todo el tiempo? Cámbiate a Fibra Más Internet 100% fibra óptica. Este mes te damos 1000 megas a solo 64 soles por 6 meses. Y no te pierdas todos los partidos de la Liga 1 con nuestro nuevo plan con Digo. Llámanos al 0164180000. Hola, soy María Girón. Te invito a acompañarme de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en Déjame Contarte. Entrevistas, medio ambiente, cocina y mucho más en Déjame Contarte por Radio Estéreo Villa 101.7, Comunicación para la Vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Seguimos en Mentes Abiertas. Bien, Rodri, si pasamos a la foto. Bien. Vemos ahora, terminando, ¿no? Que la norma permite ahora a los legisladores postular a diversos cargos en el Estado sin pedir ningún tipo de licencia, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente fotografía y no pueden renunciar a sus sueldos, imagínense, ¿no? Les pagamos. Rodrigo, pasamos a la siguiente, ¿sí? Vamos a ver ahora nosotros cómo educamos como maestras, cómo educamos a nuestros estudiantes en valores, en principios, si la sociedad les está diciendo, les está dando otro mensaje. Entonces, frente a eso, viene lo que hace la población, ¿no? Lo que ha hecho la población ahora. Si pasamos al video, Rodri, por favor. Lo que ha hecho ahora la población, ¿qué ha hecho frente al tema de la Junta Nacional de Justicia y la pretendida toma del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía? La población ha salido, ha ejercido su poder ciudadano, ¿no? Esto junto a la institucionalidad, entonces hace que tengamos logros. Eso es importante. Queremos contagiar de eso a los vecinos, a las vecinas. Sí, gracias, Rodri, pásalo. Que ahí es. No, ese no, perdón. Es el otro. Hoy día sí estamos un poquito. A ver. Muy bien, pero ya, entonces continuemos. Tenemos aquí con nosotros, y creo que ustedes también están esperando la intervención de nuestro invitado, que lo tenemos aquí con todas en Mentes Abiertas, pensamiento crítico para una mejor educación. Dinos, Luis, ¿cuál es el contexto? ¿Qué antecedentes tenemos de esta situación en nuestro país? Coméntanos un poco. Sí, bueno, gracias. Más o menos, según lo que he estado viendo, lo que han estado mostrando,
Debo anotar que eso es una parte nada más de todo el problema, digamos, jurídico normativo en el que nos estamos conflictuando en general en todo el país, ¿no? Lo más importante que decir es lo siguiente: en el caso de Perú, en este tiempo, en este momento nos encontramos en un régimen autoritario, diríamos, que no es un régimen sufragado, votado en urnas y que se haya elegido, ¿no? Creo que un punto importante es poner el contexto general. En el caso de Perú, desde el diciembre del 2022 hasta el presente, más allá de las posiciones a favor o en contra del gobierno anterior de Pedro Castillo, hasta el día de hoy están gobernando las personas que perdieron las elecciones del 2021. Ese hecho no es un hecho banal que pasar por alto. En el caso de Perú es un caso de antología en todo el contexto latinoamericano, porque es un caso en el cual la gente vota por una candidatura, una plancha presidencial, por un plan de gobierno y además por una correlación orgánica de fuerzas sociales en todo el pueblo peruano, y sin embargo quienes ejercen el poder real, total, en este momento, desde diciembre del 2022 hasta hoy, son las personas que perdieron el proceso electoral del 2021, con el plan de gobierno perdedor del proceso electoral del 2021 y con la correlación de fuerzas perdedora del proceso electoral del 2021. Esto es, estamos fuera de la democracia sufragada en las elecciones del 2021. Entonces, este hecho marca completamente un escenario en el que básicamente la gente está siendo gobernada en piloto automático, y esto es como que la historia general del país, ¿no? Nosotros hemos tenido 12 constituciones, 8 constituciones del siglo XIX, 4 constituciones del siglo pasado. Siempre ha habido un déficit democrático en todas estas por las personas que fueron a escribir los procesos constituyentes. Muchas de estas ni siquiera participaron. Solamente por mencionar un par de casos, el año 56 recién se le da formalmente el voto a la mujer. Imagínense, son prácticamente hasta ese momento 10 constituciones en las que la mujer, digamos, no era un sujeto determinante de los procesos constituyentes. Casi todas las constituciones hechas por hombres. El indígena recién es reconocido, su condición iletrada es sacada fuera de su negación de la ciudadanía recién para el proceso de la constituyente del 78, esto es, de las elecciones del 80 en adelante es considerado, digamos, portador de un DNI para que pueda ir a votar. O sea, hasta ese momento tendríamos 11 constituciones en las que los pueblos indígenas no han sido escritores de la constitución en la que nos encontramos. Y finalmente las dos últimas constituciones del 79 y la del 93 han sido escritas en un contexto totalmente autoritario. La del 78, para la del 79, una dictadura, diríamos, un régimen autoritario de salida, y el del 93 para un régimen autoritario de entrada. Nunca hemos tenido un proceso constituyente hecho en democracia, con competiciones limpias. La última constituyente que hemos tenido, por ejemplo, se represalió muchísimo a los sectores de izquierda en el caso de Perú. Se asesinaron a sus dirigentes sindicales más importantes, se terruqueó, como se suele decir, o se criminalizó con el delito de terrorismo al pensamiento divergente que no era de derechas, y entonces el CCD, como le llamaban en ese momento, es el Congreso Constituyente Dictatorial, suelo decir yo, básicamente fue una mesa de partes del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, que fue una dictadura plena de facto, diríamos, entre el día del golpe, el 5 de abril, hasta el 31 de octubre del 93, ¿no? Entonces, 44 votos que controlaban el Congreso Constituyente Dictatorial, era más de la mitad de los 80 que conformaban el Congreso Constituyente. Entonces no hubo discusiones. Lee las mesas, los diarios de debates entre la del 79 y la del 93, te das cuenta que no hubo realmente una expresión ciudadana. La forma en que se aprobó esa constitución, hay muchos problemas. A lo que yo voy es que históricamente el caso de Perú, el orden constitucional ha ido por un paralelo, y el orden social de la realidad real, diríamos, de la ciudadanía, ha ido en otro carril, ¿no? Entonces, muy pocas veces ha logrado intersectarse para poder construir un país como se debe. Lo que estamos viviendo en estas circunstancias es muy claro. Por ejemplo, el 2018,
cuando ya la gente exigía, después de la renuncia anticipada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia y por consecuencia la sucesión presidencial hacia Martín Vizcarra, ya en junio, julio del 2018 la gente exigía que haya una consulta sobre un proceso constituyente en el país, en esa época. Y me acuerdo yo, las marchas eran fuertes y había esa tendencia muy fuerte para que haya un proceso de cambio. Sin embargo, muy hábilmente en esa ocasión, Vizcarra planteó reformas, porque la gente necesitaba cambios. Y se planteó 4 leyes de reforma constitucional que llegaron a hacerse y celebrarse el 9 de diciembre del 2018. Y en todas estas, los resultados fueron contundentes, ¿no? O sea, no al financiamiento privado de las organizaciones partidarias, y lo más importante, que creo que es algo que nos queda grabado a todos, que justamente es lo que trae a colación el problema en el que también estamos ahora, es no a la bicameralidad. O sea, el no a la bicameralidad bordeó el 9 de cada 10 votos, vamos a ponerlo así, ¿no? Votó no a la bicameralidad en el caso de Perú. Y sin embargo, a pesar de esa orden dada por el pueblo del Perú en un proceso de consulta abierto, el Congreso actual que tenemos, que no es un Congreso cualquiera, es un poder básicamente que ha tomado el Ejecutivo de una forma golpista, que ha ocupado un montón de otros organismos constitucionales autónomos, es un superpoder en ese instante. No le importó el resultado sobre la bicameralidad y la ha logrado imponer. En estas circunstancias, todos, por ejemplo, por primera vez, mi generación no sabe o no ha crecido, no ha sufragado, no hemos crecido, no sabemos lo que es la bicameralidad, porque no la hemos vivido nunca, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión, 2026, se va a votar a 2 cámaras. El año 2026, mucha gente no lo sabe, van a haber 6 elecciones. Sí. Va a haber elecciones generales en las que se va a elegir parlamentarios andinos, presidente de la República, diputados, senadores, y ese mismo año además van a haber elecciones regionales y municipales. Son 6 elecciones para intentar cambiar toditito el tablero político de golpe. Ahora, ¿cuál es la premura en haber impuesto una bicameralidad en contra de la voluntad de la gente? El hecho de tratar de darle continuidad y sellar la impunidad con la que se está ejerciendo el poder congresal de forma dictatorial en este momento. Mucha gente en este Congreso, este Congreso, al igual que el gobierno, son los más desaprobados del mundo en este instante. La presidenta Boluarte es la presidenta más desprestigiada y desaprobada del mundo. Este Congreso igual. No hay un Congreso y una presidenta tan desaprobados. Y sin embargo, siguen gobernando. Es una cosa que tú dices, ¿cómo es posible que ante sus mandatos totalmente desprestigiados, deslegitimados, no haya posibilidad institucional de haber previsto una forma de sacarlos sin que haya violencia? Porque si ahora la gente se moviliza, este gobierno no tiene apuro en fusilarte extrajudicialmente. Y no pasa nada. Los casos de fusilamiento que hubieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 están congelados en el Poder Judicial. La Fiscalía no se mueve como debiera ser. El financiamiento del gobierno hacia la compra de herramientas para poder hacer verificación de todos los estudios o cosas que se necesiten para los procesos judiciales no se dan. Entonces, la cuestión es clara, ¿no? O sea, hay una desesperación por parte de las personas que están en el ejercicio dictatorial del poder de facto que hay en el Perú, que necesitan ellos ver la forma de asegurar su impunidad. Por eso la desesperación. Les queda un año. Mucha gente no se da cuenta, pero ya estamos de salida. Se acabó los 5 años de mandato prácticamente. Este 28, 29 de julio es el goodbye de todas las fuerzas del régimen que han gobernado estos años. Entonces, estos últimos meses, 6 meses, semestre hasta el proceso electoral, son la última oportunidad que tiene toda la gente de este Congreso y de este gobierno para intentar blindarse de todos los procesos electorales penales en los que están inmersos. Que se lo están haciendo. Entonces, ¿por qué es la desesperación en tomar la Fiscalía de la Nación en este instante? Y de mala manera, además, ¿no? Es básicamente porque necesitan controlar a la persona que tiene el máximo cargo, la alta responsabilidad en el Estado,
capacitada para poder formular acusaciones de tipo a todos los altos cargos del Estado en todos los organismos constitucionales autónomos. El único que puede hacer eso, la única que puede hacer eso en este momento es la Fiscalía de la Nación. Entonces, esa es la locura, esa es la desesperación. Ahora han tratado de hacer una nulidad de oficio, lamentablemente sin cumplir el propio Ley de Procedimiento Administrativo General y los casos resueltos sobre la materia, que exigen que haya unanimidad de los integrantes del órgano administrativo sobre un caso de nulidad de oficio, para que pueda tener validez una corrección de esa magnitud. Sin embargo, acá, por ejemplo, son 7 las personas que integran la Junta Nacional de Justicia, solo 6 han operado, y una persona salió a denunciar que hay una irregularidad, un abocamiento indebido sobre el tema, que es el doctor Tábara, y no importa nada. O sea, la desesperación por tratar de llevar adelante opiniones políticas, disfrazándolas de, digamos, actuación jurídica, es tan grosera que linda la obscenidad para cualquier persona que está viendo cómo funciona esto, ¿no? Entonces es lógico, es obvio que además una persona que encabece una Fiscalía de la Nación tendría que ser una persona idónea, al margen de objeciones criminógenas, ilegales. La ex fiscal de la Nación tiene 6 denuncias constitucionales relacionadas a delitos. 6. Y aparte está en varios procesos bajo investigación. O sea, estamos pensando que una persona con muchas cosas irregulares en su perfil personal pueda ocupar un cargo de esta cuestión, además haciéndolo de forma chambona, sin respetar el propio procedimiento administrativo general sobre nulidad de oficio, sin respetar ningún tipo de transparencia sobre la forma en la que se deliberan este tipo de decisiones, no es casual. La única razón para desesperarse a este punto es porque viene el 28 de julio, se activa el último año de gobierno, la presidencia, quien ejerce la presidencia no puede disolver el Parlamento, entonces es como un pacto mudo, acérrimo, que se quedan afiatados hasta el cierre del 2026. Entonces estas semanas pensaban ellos hacer el cambio, la sucesión o la toma, y no lo han logrado. Entonces, ante ese caso, la gente que estudia Derecho se enfrenta a esa incorrección funcional por parte de la Junta Nacional de Justicia. Sale Delia Espinosa con su abogado, hacen su defensa correspondiente, y sin embargo al otro lado ves que el responsable Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia, ordena a la policía que vayan y tomen de forma totalmente desbordada, hagan una ejecución forzosa de una resolución mal habida, digamos, nacida muerta. Es una locura. Entonces teníamos afuera del Ministerio Público una tanqueta policial que ya iba a tomar la Fiscalía. O sea, qué forma más indecorosa de deshonrar la propia majestad del cargo que tú estás ejerciendo, que debieras ejercer de adecuado derecho. Entonces hemos llegado a niveles en los que ya la vergüenza no les interesa, la moderación, el decoro, ya fue. Lo único que importa en estas circunstancias es usar la apariencia legal del cargo que ejerces malamente, al margen de las funciones propias que te dan, para generar una opereta, una operación política de muy mala raíz criminógena, y pensar que la gente no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, obviamente mucha gente se dio cuenta y se fueron y se plantaron ahí a tratar de decir, por favor, ¿qué está sucediendo acá, no? Los organismos internacionales que siguen lo que está pasando en el caso de Perú ya han dado cuenta sobre el tema, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA. Perú está incluido dentro de uno de los países en los que ya se está señalando no solamente que hay acá un régimen híbrido, autoritario, etcétera, sino que acá está a punto de reventar algo. O sea, en el caso peruano es algo que no se sostiene sobre la base de la legalidad, sobre la base del voto, se sostiene sobre la base de la fuerza y la violencia, disfrazada de una apariencia automática de legalidad. Entonces, la gente dice en este contexto, ¿cómo va a llegar al 2026? No es casual que justamente las personas que están en la operación de este pacto, diríamos abiertamente ya mafioso, de
deslegitimar completamente el Congreso y desde el Congreso gobernar el Ejecutivo. El Ejecutivo es una mesa de parte del Congreso peruano, la Junta Nacional de Justicia es una mesa de parte del Congreso peruano, el Tribunal Constitucional es una mesa de parte del Congreso peruano, la Defensoría del Pueblo es una mesa de parte del Congreso peruano, por ahí mencionaremos también el caso de la RENIEC y en parte diríamos, me atrevo a decir incluso el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que ha jugado de forma muy irregular para tratar de bajar un montón de candidaturas y anular, o sea, ser muy hábiles en bajarse competidores electorales. El caso de Perú es un caso triste, etcétera, pero no hay que desesperanzarse. La idea es ver en este contexto grave en el que las operaciones políticas, diríamos mafiosas, que controlan de facto el poder desde el Estado, sea congresal, ejecutivo o fiscal, etcétera, cómo pueden ser subvertidas por parte de la ciudadanía consciente, informada, para que no lleguemos al 2026 a ser básicamente votantes de algo que ya está dibujado. Es muy difícil, es obvio que es muy difícil. No hay una receta para sacarle la vuelta, como se suele decir, o para tratar de paralizar todo esto, porque la sociedad, después de los fusilamientos extrajudiciales a civiles protestantes, quedó traumatizada. La parte importante de mi generación no ha vivido esto, como un régimen dictatorial fusilando gente, matando gente de 16, 17 años con disparos en la cabeza o el tórax. Entonces mucha gente no se movilizó. Sin embargo, en estas circunstancias yo creo invocaría que mucha gente joven, colegiales, secundarios, universitarios, gente preuniversitaria, profesionales jóvenes, técnicos, gente autodidacta, gente que trabaja directamente en sus talleres, etcétera, o su comercio, se ponga la mano al pecho y asuma una posición informada sobre lo que está pasando en el país. Nosotros pensamos que esto va a pasar. Si no hacemos nada, quizás esto luego se va a arreglar por otros. Esto no se va a arreglar por otros. Hay la necesidad importantísima de involucrarse. No sabemos de qué forma exacta ni con quiénes, es cierto. Pero la idea es tratar de tener una suerte de información oportuna y tomar partido por ver qué hacer para salir de esa circunstancia, porque lo que se viene ahorita va a ser más fuerte. O sea, con una bicameralidad, 2 cámaras, se va a blindar casi todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, muchos hablan en el proceso constituyente, ¿no? Ok, ya hubo prácticamente un proceso constituyente simulado ahorita. El 2023, 2024, 2025, el Congreso actual que tenemos ha modificado por 1/3 de la Constitución que tenemos actualmente. La Constitución actual es del 93, pero su esencia, su alma, en parte se mantiene, pero hay otra parte que ha sido modificada, redibujada por ellos mismos. Y eso se debe a que ellos necesitan entrar en esta suerte de círculo vicioso para mantenerse en el poder. Por eso en parte detestan a todas las personas que plantean un proceso de cambio constituyente directo, consultado a la gente, etcétera, porque les da pavor reconocer que el proceso constituyente dictatorial que ejercieron en el 92-93 fue hecho con militares, sin competencia limpia, sin conteo de votos totales y con mucho fraude en el proceso electoral de octubre del 93. Y por eso también, por ejemplo, detestan no solo a la gente de izquierdas que ocasionalmente mencionan ese tema, por ejemplo también al señor Vizcarra, porque Vizcarra les jubiló la carrera electoral política o la carrera política a muchos de ellos. Entonces, el odio que la gente que forma parte de la dirección política del Congreso actual no es gratuito, es un odio porque han sido sacados, expuestos, evidenciados, desnudados ante la población sobre cómo se ejerce el poder de forma arbitraria, deshonesta, antiética, para favorecer determinados lobbies. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la ley agraria. Está sacando una ley agraria que es básicamente una ley feudal, literalmente. O sea, y todavía de beneficios ilimitados, o sea, sin tiempo. Una cosa que no se ve pues en ninguna sociedad, incluso capitalista, razonablemente regulada, no sé, con una competencia. No, acá no. Acá hay una suerte de un capitalismo salvaje de amigotes que toman o usan la figura del Congreso para sacar leyes ad hoc completamente mercantilistas con las cuales se benefician ellos y pagan además el lobby
pagan lobbies millonarios. El negocio del Congreso actual que tenemos, que es el más desprestigiado del mundo, no es el sueldo que ganan, que es una bicoca, es el dinero irregular que obtienen de los millonarios lobbies relacionados a actividades extractivas ilegales, como el oro ilegal, la tala ilegal, etcétera, o el bajo control en aduanas para exportación de la cocaína, que el Perú produce, es el segundo. Muchas gracias, Luis. Es importante Entonces, todo lo que nos está diciendo, pero cosas, el tiempo es corto. Sí. Así que vemos el video, por favor. Bien, miren, acá lo que podemos mirar en estos momentos es la población organizada. Esta población organizada que sale a las calles, se autoconvoca, es convocada y sale a levantar su voz, no se quede en silencio, guardada en su casa. Esto es lo que tenemos que recuperar y trabajar ahora. Es el poder ciudadano el que va a lograr vencer, pero no unos cuantos. Cada vez tenemos que irnos sumando muchos más, levantar nuestra voz, ir en contra de todo aquello que se está imponiendo a la fuerza, al miedo. Este cartelito de acá me interesa leerlo. A ver, miren todos, miren. Perú, cautivo de una dictadura. El Estado corrupto domina todo. Ciudadano, defiende tu libertad antes que sea demasiado tarde. El pueblo unido jamás será vencido. Pero no es el pueblo unido por unidad. Hay que unirnos en función de un programa. ¿Qué queremos? Vamos uniendo, vámonos juntando. Hay que vencer el miedo, hay que vencer el temor. No pueden mandar, los corruptos no pueden mandar la vida del país. Y como decía al inicio, un vecino que firmó en el firmatón, quiero mi patria linda, hermosa. Eso queremos todos. Yo creo que por allí está el camino. Creo que estamos por ahí. Todo lo que nos ha dicho ahorita Luis en este momento, todo lo que está pasando, hay gente que se encargó de imponer, claro, ¿no? Tus palabras finales, Luis, para dar el cierre al programa del día de hoy y agradecerte por la visita. Sí, la gente tiene que entender que los problemas peruanos no los solucionarán los bolivianos, los ecuatorianos, los brasileños, los estadounidenses, los chinos, los rusos, los europeos, solo van a ser resueltos por los peruanos. En la medida que nos involucremos más en la toma de decisiones, con el mecanismo participativo democrático que encontremos y con la organización y el programa necesario que tengamos a bien construir, vamos a poder llegar a un buen fin. Si no hacemos eso va a ser muy difícil, ¿no? Si nosotros no somos quiénes y si no va a ser ahora, ¿cuándo? Muchas gracias, Luis, por tu participación y agradecer tu visita porque estás aquí con nosotros de manera presencial. Recuerden seguirnos de 6 a 7 todos los sábados en este su programa Mentes Abiertas. Pensamiento crítico para una mejor educación. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense, buen fin de semana. Hasta aquí hemos presentado Mentes Abiertas, el espacio